Hola, somos Mike y Nere. y estamos muy contentos de que permanezcan conectados a las transmisiones de Gracia para el Mundo. Esperamos que estén listos para recibir un mensaje que sabemos será de bendición para sus vidas. Oramos que Dios nos hable a través de su palabra. Disfruta el mensaje. Dios les bendiga, muy buenos días. Esta mañana estamos agradecidos con el Señor por poder tener la oportunidad de verle, por poder tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nos da gusto saber que ya estamos todos juntos, todos reunidos y que tenemos el tiempo para buscar del Señor. Me da mucha alegría ver a todos los que están conectados. En Cristo somos tantas cosas, ¿verdad? Basta leer el libro de Efesios para darnos cuenta todo lo que somos y lo que hemos ganado en Cristo. Así es de que gracias a todos los que están escribiendo el hashtag, gracias a todos los que están saludándonos. Para nosotros también es un gusto esta mañana estar aquí con ustedes. Vamos a la palabra del Señor porque el Señor tiene algo bien especial, de mucha bendición. Esta noche estaba yo repasando, estudiando, y ya no veía yo la hora de que llegara el momento de podérselo compartir. Vamos a la escritura, al libro de los Jueces, en el capítulo 6 y en el versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 16. Es bueno el Señor, estamos ya casi terminando de atravesar este tiempo. Ya sentimos, ¿verdad? Ya sentimos que ya las cosas van mejorando, las cosas van regresando y va a llegar el momento en que ya nos vamos a poder reunir. Ya estamos tratando de empezar a hacer planes. Esta semana ya tenemos una junta ahí en donde nos vamos a poner de acuerdo para ver qué es lo que sigue para las reuniones presenciales. De cualquier manera, si tú nos ves en línea, nos has estado viendo en línea o conociste la iglesia a través de este tiempo que transmitimos por las redes, no te preocupes, vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir predicando a través de las redes sociales de las que usted ya nos conoce. Vamos a seguir generando más material. Tenemos en puerta el discipulado para enseñar a todos los nuevecitos en Cristo, pero estamos a gusto de que vamos a regresar también ya a vernos. Así es de que ore mucho por eso, para que venga ese tiempo y el Señor nos dé la oportunidad de estar juntos. Muy bien, tenemos una dificultad hoy con los versículos, no nos está respondiendo el programa para poderlos poner. Así es de que yo le voy a pedir que los vea, van a estar apareciendo ahí en los comentarios. Así es de que no pasa nada, los podemos leer ahí en los comentarios y puede usted sin cambiar de pantalla. No trate de irse a la aplicación de la Biblia, porque entonces nos perdemos y entonces cuando regrese va a estar ahí desfasado el mensaje. Pero vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 11 hasta el 16. Créame, el Señor le va a bendecir con este mensaje. Así es de que vamos a poner mucha atención. Póngase bien cómodo ahí en la casa, no tanto que se duerma, pero listo para oír la palabra. Dice Jueces capítulo 6, versículo 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Dice la escritura: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Voy a repetir eso: y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, note, en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Versículo 12: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Verso 14: y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Verso 16, el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu bendita presencia, Señor. Nos llena de alegría saber, Señor, que podemos escuchar tu voz. Queremos decirte que tenemos absoluta necesidad de tu palabra, de escuchar tus palabras, Señor. Y te queremos pedir, Dios bendito, que manifiestes tu presencia a través de cada palabra, Señor, que hoy vamos a escuchar en este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que tú nos fortalezcas, nos enseñes, nos edifiques, nos inspires, nos motives, nos liberes, nos bendigas con la sobrenaturalidad de tu Espíritu, Señor, a través de este mensaje. Yo te pido, Padre bendito, que tú, Dios, traigas un mensaje de bendición a la vida de mis hermanos, Señor, con palabras, Dios, no creadas en el intelecto, Señor, sino en la revelación de tu Espíritu. Te damos gracias en esta hora, gracias por lo que sabemos que vas a hacer y te honramos por ello. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta historia por mucho tiempo ha sido predicada y ha sido mencionada, tratando de entender la disparidad o la diferencia de lo que Dios ve en Gedeón y de lo que Gedeón ve de sí mismo. Siempre hemos notado que Dios veía algo en Gedeón que ni el mismo Gedeón se daba cuenta que era. He titulado este mensaje un llamado divino. Y para entender la historia de Gedeón, yo quisiera que tú y yo pudiéramos ocupar un poco de tiempo para entender su experiencia en el contexto de quién era el Dios que le estaba hablando a Gedeón. En otras palabras, necesitamos entender el contexto para comprender la historia. Es mi propósito que después de que hayamos analizado estos conceptos que te voy a enseñar esta mañana, volvamos a leer la historia de Gedeón y ahora comprendamos, ahora el Espíritu Santo nos hable acerca de lo que Él nos quiere hablar después de haber entendido esto. Para comprender el contexto de lo que le pasaba a Gedeón, necesitamos entender quién era el Dios que le estaba hablando a Gedeón. Pregúntale que está a tu lado, amablemente dile: ¿quién era el Dios que le hablaba a Gedeón? Bueno, pues el Dios que le hablaba a Gedeón era nuestro Dios. Y nuestro Dios es eterno y Él vive en la eternidad. Dile que está a tu lado: Dios vive en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que Él vive en la eternidad. Hay tres conceptos que yo les he enseñado que nos hablan acerca de los tres cielos que la Biblia habla: el Uranos, que es el cielo que vemos; el Mesouranema, que es la masa galáctica; y el Epouranios, que es la dimensión de la eternidad, lo que llamamos la cuarta dimensión, el lugar donde Dios está. Dios vive en el Epouranios, Dios vive en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo. En el principio creó los cielos y la tierra, pero Él ya estaba presente. ¿No te da gusto eso? Él ya estaba, hizo la tierra, hizo todo, pero Él ya estaba, desde antes Él estaba. Él no tiene ninguna prisa de hacer nada porque Él no envejece, ¿verdad? Él no le gana el tiempo, a Él no se le hace tarde, para Él nunca es temprano, para Él nunca es noche, para Él nunca es tarde, para Él nunca es antes. Él no actúa dependiendo del tiempo. Él no se comporta diferente en la mañana, diferente en la tarde y diferente en la noche. Él es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno. Nuestro Dios es eterno y vive en la eternidad. A Él no le afecta el tiempo. Él no elige un momento. Él no conoce o no vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Para Él todo está ocurriendo en un mismo momento. Para ti, para mí, y sé que esto contraviene nuestros principios humanos, porque nosotros no podemos entender cómo la Biblia habla del Cordero mucho antes de que fuera crucificado. Pero es que para nosotros hay división de tiempos, hay pasado, presente y futuro, pero Él no. Él había sido preparado desde el principio, desde la eternidad, para ser el Cordero que le quita el pecado al mundo, porque Él vive en la eternidad.
Pero hay un concepto maravilloso que yo quiero compartir contigo, que creo que va a ser de mucha bendición. Y es que en esa eternidad, en ese tiempo en el que vive Dios, en esa dimensión en la que vive Dios, sucede que también Él nos tenía en sus planes y Él nos conocía. Dile al que está a tu lado: Dios te conocía desde la eternidad. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5 nos habla maravillosamente sobre esto. Yo te estoy diciendo que Dios te conocía desde la eternidad. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dios, hablando al profeta Jeremías, le dice lo siguiente. Voy a leer Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: vino pues palabra del Señor a mí diciendo. Mira lo que le dijo. Verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Yo quiero que tú comiences a calentar motores con lo que te voy a decir, porque mira lo que dice la Escritura, maravilloso. Antes que te formase. Yo quiero que tú que estás ahí en la casa comiences a darle dimensión a las palabras del mismo Dios que le habló a Gedeón. Antes que te formase. Mira, Dios no te había hecho, Dios no te había formado, todavía no habían sido tejidas las partes de tu ser en el vientre de tu madre, y dice que antes de eso ya te conocía. Dice versículo 5: y antes que nacieses, antes de que tus ojos conocieran el mundo, antes de que fueras gestado en el vientre de tu madre, dice, te santifiqué. En otras palabras dice, te aparté. En otras palabras dice, te puse aparte. Antes que te formase en el vientre ya te conocía. Antes que nacieses te puse aparte. Y le está diciendo a Jeremías en particular: y te di por profeta ante las naciones. Escucha, Dios que vive en la eternidad, por eso quise comenzar diciendo que Dios vive en la dimensión de lo eterno, te conoció antes que fueras formado. Antes de que nacieras te puso aparte, te apartó para algo. Hay muchos de nosotros que no comprendemos o sentimos que a veces hay situaciones en la vida en las que no cabemos. Yo no sé si te ha pasado. Hay situaciones en la vida en las que no encontramos una coincidencia. Hay grupos sociales en los que sentimos que no encajamos. Hay parte de la familia en donde sentimos que no estamos haciendo bien las cosas porque no encajamos. Bueno, la razón es que antes de que nacieras el Señor te apartó para algo, y tu vida no va a ser una vida de bendición hasta que comprendas y conozcas ese algo para lo que Él te apartó. Cuando eres apartado desde antes de que nacieras, cuando eres apartado desde antes que fueses formado, significa que había un propósito, que había un designio, que había algo especial para ti. Antes que nacieses, Él te puso aparte, y antes que fueras hecho, Él te conoció. Y a mí me surge esta pregunta. Yo me pregunto, bueno, si a mí Dios me conoció antes que yo fuera formado, si a mí Dios me puso aparte antes de que yo naciera, ¿en dónde me conoció? Voltea con el que está a tu lado, dile, ¿dónde nos habrá conocido? No había sido formado, no tenías ojos, no tenías manos, no tenías pies, pero te conoció. Bueno, Él te conoció en un lugar llamado la eternidad. En la eternidad Él te conoció. Y note esto, por favor. Él tuvo una relación personal contigo y conmigo antes de que nosotros viniéramos al mundo. Él tuvo un encuentro contigo y conmigo antes que nuestros padres nos trajeran al mundo. Él te conoció antes. Él hablaba contigo. Dice la Biblia en el libro de Job: mi embrión vieron tus ojos justo antes de nacer. Porque Él nos conoció desde antes de nuestra formación y nos santificó, nos puso aparte antes de que naciéramos.
Él tuvo una relación contigo. Mira, no sé cómo poner en palabras sencillas esto que te estoy diciendo, pero yo quiero que tú entiendas esta mañana que antes de que tú nacieras, antes de que el mundo te conociera, antes que tus padres te planearan, es más, antes que tus padres se conocieran, Él ya te conocía. Él ya tenía planes contigo. Él ya tenía una relación contigo. Y esa relación se dio en la eternidad, no en el tiempo, en la eternidad. Él hablaba contigo. Dile que está a tu lado: Dios hablaba conmigo en la eternidad. Mira qué interesante. Él hablaba contigo. Esa es la razón por la cual cuando Dios nos habla, escucha, reconocemos su voz. Y por eso nuestro espíritu se estremece al oír su voz. Juan capítulo 10, versículo 27, dice algo bien interesante. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y estas me siguen. Es decir, Él hablaba desde antes con nosotros y después, cuando oímos la voz de Dios, reconocemos su voz. Esta es la razón por la cual cuando Dios está hablando a través de un mensaje, cuando Dios está diciendo algo a través de sus siervos, cuando Dios está diciendo algo a través de la palabra, cuando de alguna manera, de los múltiples medios que Dios tiene, escuchas su voz, te estremeces porque estás oyendo la misma voz que cuando estabas en la eternidad con Él, cuando fuiste conocido y fuiste apartado. Ahora, cuando nacemos, póngame atención a esto que sigue. Cuando nacemos y venimos a la dimensión del tiempo, olvidamos la relación que tuvimos con Él en la eternidad. Cuando nacemos y venimos a la dimensión del tiempo, olvidamos la relación que tuvimos con Dios en la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, yo te estaba diciendo ahorita que Él te conoció antes de que fueses formado y te puso aparte antes de que nacieras. Bueno, Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Yo vivía con Dios en la eternidad. Tú vivías con Dios en la eternidad para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La cosa queda así más o menos. Él nos creó, nos conoció, nos escogió, nos apartó y entonces nos mandó a la tierra, a la dimensión del tiempo. Es como si nos dijera: en el momento que nazcas te vas a olvidar de mí. Y muchas veces te vas a olvidar de tu propósito en la tierra. Pero en el momento, mira, en el momento adecuado, yo te voy a mandar a la tierra. Yo sé que algunos van a pensar: pero ¿cómo había un diálogo? Sí, Él te conoció, Él te apartó, Él te escogió, te manda a la tierra y en el momento que naces te olvidas de Él. Pero en el momento adecuado, es como que Dios te dice, te mete en una cápsula y te mete al tiempo y te mete a la tierra, y cuando tú vienes a la tierra te olvidas de Dios. Pero en el momento adecuado es como que Dios nos dice: te voy a llamar. En el momento que tú no sabes cuándo, te voy a hablar. Y como tú conoces mi voz, me vas a reconocer. Quizá no recuerdes que ya nos conocimos, pero vas a reconocer mi voz. Es por eso que cuando oímos la voz de Dios, a pesar de que conozcas o no de la palabra, a pesar de que seas o no religioso, tú oyes la voz de Dios, porque en el momento adecuado Él te llama, Él te habla y tú reconoces la voz que conociste allá en la eternidad. Y entonces te estremeces porque oyes a aquel que conociste. Se lo voy a comprobar. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, repite eso conmigo allá donde está en su casa, fuerte, diga: porque a los que antes conoció. Dile que está a tu lado, o sea, en la eternidad. ¿Te das cuenta? Antes conoció. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto lo hizo ¿con quién? Con los que antes conoció. Te manda a la tierra, te olvidas, pero en el momento adecuado Él te hace un llamado divino desde el cielo. Y entonces sucede que a veces no nos acordamos. A veces no nos acordamos cómo nos hizo, para qué nos apartó, para qué nos dio propósito. No nos acordamos porque llegamos a la tierra y entonces nos enfrentamos a esta dimensión del tiempo, a esta dimensión en la cual hay necesidad, a esta dimensión en la cual hay austeridad, a esta dimensión en la cual hay carencias y no nos acordamos. Pero Él te hace en el momento adecuado el llamado, como esta mañana te lo está haciendo a través de esta redes sociales. Él te habla y te dice: hey, acuérdate que yo te conocí en la eternidad. Reconoce mi voz, porque mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco, porque yo te conoció. A los que conoció antes, a estos también predestinó. Si tú comprendiste esto, ahora vamos a leer la historia de Gedeón y ahora va a cobrar una realidad en tu corazón. Jueces capítulo 6, 11 al 16, nos regresamos. Dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón, escucha, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas eran un pueblo terrible, eran guerreros, eran sanguinarios y estaban asolando al pueblo de Israel. Y dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, guardándolo para esconderlo de los madianitas, porque si los madianitas llegaban y veían el trigo, lo robaban, se lo llevaban y dejaban sin alimento al pueblo. Así que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar, en un lugar donde se hace vino, donde se aprietan las uvas, donde se pisotean las uvas para extraer el vino. Él estaba ahí escondiendo el trigo de los madianitas. Hasta este día Gedeón había adoptado una manera de pensar, había adoptado una manera de creer en la vida, había adoptado una manera de ser desde el día de su nacimiento. Y en este momento él decidió que la actitud correcta, la decisión correcta era esconder el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces, diga conmigo, y entonces el ángel del Señor se le aparece y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios le está haciendo un llamado a alguien que conoció en la eternidad, a alguien que mandó con una misión, a alguien que mandó con un propósito. Le está hablando y le está diciendo: Gedeón, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué eres esforzado y valiente? Porque Dios así lo había formado, Dios así lo había hecho, esforzado y valiente. Nada más que Gedeón, cuando nació en la tierra, se olvidó de esa relación que tenía con el Eterno, con el Espíritu del Dios viviente, y Gedeón creía otra cosa. Pero de pronto, en el momento adecuado, el Señor le hace el llamado divino y le dice: Gedeón, hombre varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, versículo 13: Señor mío. Lo primero que le llama la atención es que Dios le dice: el Señor está contigo. Y él dice: si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas? Mira,
Gedeón seguía atorado en el chip natural. Gedeón seguía atorado en la dimensión del tiempo. Gedeón, si tú te das cuenta, estaba hablando otra vez del pasado y estaba hablando del presente y estaba hablando del futuro. Atorado en el tiempo, estaba diciendo: no, Dios no está con nosotros como dicen nuestros padres que estuvo en el pasado. Más bien ya nos desamparó y nos entregó en manos de los madianitas. Gedeón seguía atorado ahí, pero el Señor no estaba hablándole a su ahora. El Señor no estaba hablándole a su presente. El Señor estaba hablando con el Gedeón que formó en la eternidad. Le estaba diciendo: en la eternidad te conocí, te formé, te puse nombre, te predestiné y yo te hice valiente y esforzado. Versículo 14, mirándole el Señor, le dijo: mira, me gusta la descripción bíblica, porque parece que Dios omite los sentimientos de Gedeón. Parece que Dios no estaba tanto escuchando a Gedeón. Parece que Dios estaba pasando de largo sus palabras y le dice el Señor: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza, utiliza las cualidades, las capacidades con las que yo te formé. El que no se acordaba quién era Gedeón. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Versículo 15, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor, soy el último de la casa de mi padre. Me gusta pensar que había una falta de entendimiento entre lo que Gedeón sabría sobre Gedeón y lo que Dios sabía sobre Gedeón. Gedeón conocía a un hombre que era el último de la casa de su padre y que además era pobre. Ese es el Gedeón que Gedeón conocía. Ese es el Gedeón que Gedeón había visto por toda su vida. Pero tal parece que la Biblia nos dice que Dios tenía una perspectiva diferente. Parece que están hablando de personas diferentes. Parece que eran dos extremos lo que estamos viendo. Pero Dios estaba hablándole al Gedeón que Él formó en la eternidad. Le estaba diciendo: levántate. Verso 16 le dice, vuelve a omitir sus palabras, porque Dios estaba esperando. Mira qué fuerte esto. Dios estaba esperando que Gedeón reaccionara, que el espíritu de Gedeón reconociera la voz y dijera: sí, es cierto, tú el que me formaste, tú el que me hiciste, me estás hablando. Y el Señor le dice: ciertamente yo voy a estar contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Te das cuenta que el Señor no toma tiempo para convencer a Gedeón de que no es pobre? No toma tiempo para convencer a Gedeón que no importa que sea el último en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que había formado en Gedeón. Dios sabía quién había hecho en esa persona. Dios sabía las habilidades que le había dado desde la eternidad. A veces tú y yo nos estacionamos en una manera de pensar, nos estacionamos en un concepto. Muchas veces tú y yo nos hacemos argumentos para justificar lo que estamos atravesando. Es que me ha pasado esto, es que me ha pasado aquello. Bueno, es que yo no tuve los estudios suficientes. Es que no vengo de una buena cuna. Es que mi papá no es millonario y por eso pues entonces yo no lo soy y no estoy colocado en la vida, y por eso mis necesidades, por eso mis carencias, por eso es que cuando niño me traumaron, es que cuando niño me avergonzaron, es que cuando era pequeño mi papá se fue, y entonces argumentamos muchas cosas para justificar lo que nosotros creemos que somos,
la manera como el mundo nos ha criado, pero no recordamos la manera como fuimos creados. Cuando Él en la eternidad nos preparó, nos apartó, nos puso nombre, nos puso aparte, nos hizo con unas características, nos hizo con unas cualidades, nos mandó a la tierra. Pero el momento del día de nuestro nacimiento, cuando salimos del vientre de nuestra madre, olvidamos esa relación que teníamos con Él. Pero esta mañana es mi propósito que a través de este mensaje tú escuches el llamado divino, escuches la voluntad de Dios. Si has estado escondiendo tus bendiciones, así como Gedeón, mira, dice la Biblia que Gedeón estaba escondiendo el trigo en un lagar. Yo te quiero decir algo muy interesante. Un lagar es un lugar de transición. Un lagar es un lugar de cambios. Un lagar es un sitio en el que las cosas cambian de forma. Y Gedeón estaba escondiendo sus bendiciones, estaba escondiendo el trigo que Dios le había dado como bendición para que los madianitas no se lo quitaran. Escúchame, a lo mejor tú en este momento te estás comportando como la persona que tú has creído que eres. Estás diciendo, este año no vale la pena, el pasado fue terrible, este va a ser peor. Yo me pongo a pensar en los jóvenes que están viviendo este tiempo. Me daba mucha risa como veía yo ayer en la televisión que este año van a ser celebrados los Juegos Olímpicos, pero no van a ser celebrados los Juegos Olímpicos de este año, van a ser celebrados los Juegos Olímpicos del 2020, así se va a llamar, y tú lo vas a ver en la televisión y lo van a anunciar, los Juegos Olímpicos 2020. Y vas a decir, pero no estamos en el 2020, estamos en el 2021. Pero es que el humano hace un esfuerzo por levantar su orgullo y por decir, el COVID no nos va a destruir. Los Juegos Olímpicos 2020 se van a llevar a cabo, así sean en el 2030, pero los 2020 los vamos a llevar a cabo. Porque nosotros estamos creyendo, me pongo a pensar en los jóvenes que dicen, pues ¿dónde está Dios? ¿Cómo? Yo escucho a mis padres, a mis abuelos que decían que Dios los bendijo mucho y nosotros estamos viviendo esto. Esto es lo que decía Gedeón. ¿Dónde está el Dios que nuestros padres nos dijeron que según que los sacó de Egipto, según que les abrió el mar, según que los trajo con mano fuerte, rescatados de Faraón, según, ¿dónde está? Pero ¿sabes por qué vienen esos pensamientos? ¿Sabes por qué viene esa postura? Porque no te recuerdas la relación que tuviste con el Eterno en la eternidad. Yo quiero que esta mañana tú hagas tuyos estos textos y que entiendas que antes que te formase en el vientre, Él te conoció. Y te voy a decir algo, no te hizo defectuoso. Óyeme bien, no te hizo defectuosa. Así como te hizo, fuiste planeado desde la eternidad. Hubo una eternidad para planear cómo te iba a hacer y decidió hacerte así. Es que canto bien, es que yo no canto bien, es que predico así, es que yo no sé evangelizar, es que yo tengo estas características, que soy chaparro, es que soy gordo, es que no me gusta mi manera de ser, es que soy enojón, es que soy deprimido. Es que hubo una eternidad para que Dios planeara cómo te iba a formar. Te conoció en ese tiempo, te formó y antes de que nacieras te puso aparte. Lo que pasa es que no has embonado en el propósito. Lo que pasa es que no has embonado en el principio. Lo que pasa es que no has embonado en aquello para lo cual Dios te hizo. Pero mi amado, cuando tú encuentres las pláticas, la relación que tuviste con el Eterno, reconozcas su voz y atiendas al principio para el cual Dios te creó, vas a ser el hombre más feliz sobre la tierra. Vas a ser la mujer más feliz sobre la tierra. Vas a ser la persona más realizada. Cuando escucha, oveja de Dios, escuche su voz y conozca su voz. Cuando entiendas que Él te escogió antes de la fundación
del mundo. Me emociona a mí esto, pensar mi nombre antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta que yo era más importante aún que el mundo? Tú eras más importante aún que la tierra, porque antes de la tierra, antes de fundar la tierra, no cuando Dios separó el día y la noche, no cuando separó no, antes de fundar la tierra, antes de planear hacer la tierra, ya te había escogido, ya me había escogido. Me emociona a mí pensar que hoy Él hable y mis oídos escuchen su voz, mi espíritu oigan su voz, y entonces yo responda, porque entonces vamos a hacer clic. Te mandé a la tierra y cuando naciste te olvidaste de mí, pero en el momento adecuado, escúchamelo, en el momento adecuado te voy a hablar, en el momento adecuado te voy a mandar un mensaje, y quiero que ese día respondas a mí. Cuánta gente triste e infeliz en el mundo hay porque Dios ya les está hablando y no se acuerdan, no responden a la relación que tuvieron con el Eterno antes de que nacieran, y viven infelices. Pero cuando tú escuchas, cuando como Gedeón oyes que Dios viene y te llama, ¿qué pasaría? Que Dios viniera a ti y te hablara de algo que tú no conoces, de algo que tú no sabes. Que a los cobardes Dios viniera y les dijera: hola valiente, ¿cómo estás? ¿Valiente? No soy valiente, te estás equivocando de persona. No, tú te estás equivocando de persona, porque yo te formé valiente y en la eternidad te conocí valiente, pero el mundo te contaminó. ¿Qué pasaría si tú te consideraras a ti torpe y viniera Dios y te dijera: hola sabio? Y tú le dijeras: no, te estás equivocando de persona. Sabio Salomón, sabio el apóstol Pablo, no, perdóname, no. Y él te diría: no, el que te está equivocando eres tú, porque yo te formé y te di mi sabiduría. Esta es la razón por la cual Dios le habla a Gedeón y le dice: esforzado y valiente. Y Gedeón no se acordaba. Esta mañana yo te quiero preguntar: ¿tú te acuerdas? ¿O te conformaste a lo que te dijo el mundo? ¿O te hiciste a la idea de lo que vivimos en la dimensión del tiempo? ¿Tú te acuerdas de lo que Dios te dijo? ¿Tú escuchas su voz? Por eso nos dejó 66 libros, para ver su palabra, oír su voz, y para que reaccionemos, para que una vez que fuiste enviado acá a la tierra y veniste a nacer en la época del tiempo, no te conformes. Por eso dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo. No le creas a lo que el mundo te dijo que eres, no le creas a lo que los estereotipos, a lo que la gente, a lo que la tierra designó para ti. Acuérdate que fuiste conocido en la eternidad, y lo que Él te dice que eres, eso eres, porque Él sabe más el creador que la creación, sabe más el arquitecto que el que vive en la casa, sabe más el que fundó las cosas que el que llegó después, sabe más el creador aún que el creado. Esta mañana yo quiero levantar tu corazón para que tú entiendas que Dios tiene un propósito, siempre lo ha tenido. La persona más olvidada, la persona más desechada del mundo, conoció a Dios en la eternidad. Lo conoció. Y Dios tiene planes para él, Dios tiene planes para ella, Dios tiene planes para ti. Lo que pasa es que no quieres reconocer la voz del Creador. Pero esta mañana el Señor está hablando a tu corazón para decirte, este es el tiempo. Este es el tiempo de que escuches mi voz. Este es el tiempo de que oigas mi palabra. Te estoy haciendo el llamado. Te mandé a la tierra y olvidaste la relación que teníamos. Sin embargo, te estoy haciendo un llamado. Te estoy haciendo un llamado para que reconozcas mi voz y encuentres tu propósito.
Dios le habló a Gedeón y le dijo: si tú supieras, Gedeón, si tú supieras, si supieras que con tu fuerza, si supieras que con la manera que te diseñé, si supieras que con la forma en que te hice, eres capaz de salvar a la nación de la mano de los madianitas. Y luego le confirma y le dice: ¿no te estoy enviando yo? ¿No te estoy enviando yo? Es como que el zapatero, el hacedor del calzado, te fabricara unos zapatos impermeables maravillosos y te los entregara, y que tú le dijeras al zapatero: oye, yo creo que estos zapatos no me van a aguantar. Yo creo que a la primer lluvia el agua se va a meter a mis pies. Yo los veo, yo no veo los zapatos de tan buena calidad. Y que el hacedor, el fabricante, te diga: sí van a aguantar. No te lo estoy diciendo yo. No soy yo el que los hice con mis manos y te estoy dando la garantía de que así es. Es exactamente igual. El que te formó en la eternidad hoy te está diciendo: ¿no te envío yo? ¿No te estoy enviando yo a confiar? ¿No te estoy yo diciendo que si puedes creer será posible? ¿No te lo estoy diciendo yo? Es que, Señor, son palabras muy bonitas, pero verdaderamente será realidad. Bueno, no te lo estoy diciendo yo. No estoy yo, el Creador, diciéndote que así será. Esta mañana yo quiero que escuches la voz de Dios. Yo quiero que tú le oigas, porque Él te está diciendo: lo que yo creo que tú puedes hacer, te lo estoy diciendo yo. Yo que te hice en la eternidad. ¿Tú crees que la eternidad no me bastó para perfeccionar la manera como te iba a hacer? Y tú te la pasas 70, 80 años de tu vida quejándote: es que me hizo así, es que me hizo así, pero Él tuvo una eternidad planeando cómo te iba a hacer. Él tuvo una eternidad diciendo: le voy a poner esto, le voy a poner una chispa de alegría, le voy a poner un talento, le voy a poner un talento musical, le voy a poner un talento cognitivo, le voy a poner un talento lingüístico, le voy a dar el talento de bailar, le voy a dar el talento de los deportes, le voy a poner esto. Una eternidad para que en el momento adecuado Él venga y te diga: ¿ahora qué? Ahora haz para lo que te hice. Ahora actúa como yo planeé que actuarás. Pero, Señor, es que soy esto, es que soy aquello, es que no tengo suficiente, es que le tengo miedo a los madianitas, es que me da miedo el COVID, es que me da miedo la depresión económica, es que no voy a poder, es que ¿cómo le hago? Es que yo te estoy diciendo que vas a poder, porque yo te hice, porque yo te formé, porque yo te puse nombre, porque a los que antes conocí los predestiné para ser justificados, para ser glorificados, para ser salvos. Yo lo hice. El que te hizo en la eternidad te está diciendo: yo te mando porque yo lo hice. Yo estaré contigo y vas a derrotar. Mira cómo había diseñado Dios a Gedeón. Vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Yo no quisiera conocer la fuerza de Gedeón. Yo no quisiera conocer la manera que Gedeón había sido hecho. Dios hizo a Gedeón de tal manera que podía derrotar a un ejército como a un solo hombre. ¿Te das cuenta? El último que lo sabía era Gedeón. Yo no sé qué estás creyendo de tu vida. Yo no sé qué has pasado quejándote. Pero hoy vengo a decir: el que te hizo, el que te formó, el que te escogió, el que te puso aparte desde la eternidad, dice que puedes. Dice que eres amigo de Dios. Dice que eres amigo de Cristo. Dice que eres salvo. Dice que eres acepto en el amado. Dice tantas cosas buenas de ti que tú necesitas creerlas. Espíritu de Dios, yo te pido, Padre, que hoy hagas un llamado a tus hijos que me están viendo. Haz un llamado divino, Señor. Muéstrales lo que tú viste en la eternidad. Muéstrales lo que tú viste en el Epouráneos.
Muéstrales, Señor bendito, lo que tú planeaste para ellos. Muéstrales, Dios, que ellos puedan ver, que ellos puedan darse cuenta, que podamos, Dios, entender el propósito por el cual nos creaste. Que no veamos las circunstancias difíciles, que no veamos las deficiencias, que no veamos la riqueza económica, que no veamos otra cosa, sino te veamos a ti, que nos hiciste desde la eternidad como hombres y mujeres victoriosos, como hombres y mujeres de éxito. Yo quiero oír tu voz, Señor. Yo quiero oír tu voz. Quiero pasar tiempo contigo, así como lo hacíamos en la eternidad. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que tú hables y hagas un llamado fuerte a la vida de cada uno de mis hermanos. Y aquellos que, Dios, han oído tu voz pero no la han reconocido, aquellos que han querido seguir viviendo su vida como la han vivido los últimos años, Dios, sin atender al llamado de lo que tú quieres hacer en ellos. Yo te pido, Padre, háblales, hazles saber, Dios, que tú les estás llamando y que los preparaste desde el inicio, desde la eternidad, para que en el momento adecuado tú les hablaras y ellos escucharan tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo un tiempo de dificultad, y al llegar el domingo, todos los lugares donde nos reunimos a alabar a Dios estarán totalmente vacíos. Ante esto, cada pastor estará llevando el peso de sus congregaciones sobre sus hombros y se preguntará cómo estarán todos. Entonces, ve la transmisión en vivo de tu iglesia. No la veas más tarde porque tienes todo el día. Llega a tiempo, participa en ella en tiempo real. Adora junto al líder de adoración. Hazte presente y comprométete. Hazle saber que estás viendo, comentando y compartiendo. Va a ser extraño y tal vez incómodo, pero todos nos sentimos igual. Sé fiel a tu iglesia. Las redes sociales se inundarán con transmisiones en vivo de innumerables iglesias, pero sé fiel a la tuya. Y finalmente, asegúrate de ofrendar y diezmar. Con pandemia o sin ella, alabar a Dios y saber adorarlo será la diferencia. Qué hermosa predicación en donde podemos saber que fuimos hechos, creados para glorificar a Dios, para estar en comunión con Él. Esta mañana estamos bien contentos de poder entender que somos creados antes de todo lo visto, ¿verdad? Todo lo que podemos ver, fuimos creados. Yo veo las montañas, veo y me maravillo, veo el mar y me maravillo. Y el pensar que fui creada antes, fui hecha, pensada, tenía comunión con mi Padre, es maravilloso, es una verdad hermosa. Y hoy es sembrada en mi corazón y siempre se va a quedar ahí. Creo que todos, el Señor habló acerca de que los primeros en dudar de nosotros somos nosotros mismos. Así es. Los primeros en vernos incapaces somos nosotros mismos. Él nos ha hecho. Y bueno, gloria a Dios por este mensaje tan hermoso. Él nos escogió, Él nos justificó, Él nos llamó, Él nos santificó. Ay, yo me llevo yo me llevo esta prédica, me siento esta mañana de una manera muy especial porque desde que cantábamos que somos libres y que desde el hashtag que lo pusieron como es en Cristo soy. Y yo puse más que vencedora, y soy amada. Entonces, cuando tú te das cuenta que no son solamente palabras, sino verdades en tu corazón, te llena. Entonces, yo te invito a que si tú no asimilas del todo bien esta prédica, porque está interesante. Sí. No podemos decir que bueno, ya la palabra dice que fuimos, que Dios lo tuvimos una relación desde antes de la fundación. No es tan fácil de asimilar. No.
Pero si tú no lo has asimilado, yo te invito a que nuevamente escuches esta predicación en mientras estás haciendo alguna actividad, mientras estás, no sé, yendo en el transporte. Escucha nuevamente esta predicación para que tu espíritu, hoy hablábamos en la mañana acerca del espíritu y hablábamos de que a veces nuestra conciencia no comprende bien a bien las cosas espirituales. Así es que alimenta tu espíritu para que tu mente, para que tu alma lo pueda asimilar correctamente. Yo te invito a que escuches nuevamente esta prédica. Amén. Está hermosa. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Esta mañana vamos a disponer para apuntar a cada una de las familias que es la que nos empuja, la que nos motiva, la que hace posible que este ministerio siga funcionando. Entonces les pedimos que apunten su nombre y diagonal, diezmo u ofrenda, de tal forma que podamos seguir predicando la palabra de Dios. Ahí están escribiendo, están ahí escribiendo. Me da mucho gusto ver la participación de la gente. Dios es bueno, Dios es... Ay, bueno, ya después de esta prédica todo es vano, ¿verdad? Todo es vano después de esta prédica que nos lleva a otro nivel, que nos hace entender que Él es arriba de todo, amados. Gracias por las personas que apoyan al ministerio. Agradecemos con todo nuestro corazón a cada uno de los que semana a semana están apoyando el ministerio, nos están empujando, nos están impulsando a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Todavía estamos esperando algunos de la semana pasada, pero agradecemos a todos los que hicieron su depósito. Gracias a los que hicieron el esfuerzo de ir. Mire, a veces yo sé, algunos hermanos me lo han dicho, pastor, no es que no quiero dar mi diezmo, me cuesta ir a depositar. Yo lo entiendo, a veces no hay el tiempo, a veces sus ocupaciones no se lo permiten, pero le quiero recordar que bien puede ir a un banco, bien puede ir a un Oxxo, o bien puede llamarnos y podemos acudir. No importa el lugar en donde viva, nosotros podemos hacer el esfuerzo por trasladarnos a donde usted está. Y con todas las medidas que debemos seguir cuidando todavía. Así es, con no todas las ha medidas terminado. Vamos y le saludamos, oramos por usted. No necesita recibirnos en su casa, no necesita pasarnos a su hogar. A veces tenemos el diezmo, lo dejamos ahí, decimos ahí está, ahí está, y no lo toco y ahí está, y Señor, tú sabes que ahí está, pero ahí está y no llega a ser usado, no llega al propósito por el cual se apartó, porque entonces no llega al ministerio. Y si no llega al ministerio, pues nosotros nos mantenemos a marchas forzadas, mal funcionando. Entonces yo le pido, no lo retenga. Si ya tiene su diezmo, llámenos, vamos a su casa. Si puede hacer un depósito en el Oxxo, puede hacer un depósito en el Banamex, es excelente, nos bendice también, nos ayuda mucho. Claro. Pero si no podemos acudir a su hogar, nos va a dar mucho gusto saludarle y recibir de su mano los diezmos. Así es de que bueno, los que la semana pasada se pusieron en la lista y no han hecho depósito, los seguimos esperando. Esta semana tenemos una nueva lista y les agradecemos. Gracias, Gabriela Fernández, Dios te bendiga mucho. Emilia, Dios le bendiga, Emilia, mucho. Elba también, Dios le bendiga. Leticia Montiel, Ángeles Jiménez, Irka Boyaz, Laura Reséndiz, Dios les bendiga a todas ellas. Familia López Boyaz, Dios les bendiga. Familia Sánchez Ruiz, Dios les bendiga. Familia Hernández Mendoza, Dios les bendiga, mis hermanos. Familia López Chávez. Gracias a todos los que colaboran. Gracias, Esteban Sánchez, gracias familia Mendoza Romero, gracias a Miguel Padrón, gracias familia Cárdenas Pesa, gracias Rosy Montiel, gracias Rosy. Gabriela Solares, gracias. Nere López, gracias. Judith López, gracias. Yesín Ramos, gracias. Devaní Ramos, gracias. Amén. María Boyaz, gracias, mami, por tu contribución. Gracias a cada una de las personas que aporta para que esto siga funcionando, para Amén. Que el ministerio siga funcionando. Es bueno saber que contamos con usted, que contamos con su apoyo.
Amén. Pues vamos a orar. Señor, que bendigas Dios la vida de cada familia, que Dios está aquí presente en esta lista, Señor. No solamente, Padre bendito, han actuado en obediencia, sino que, Padre, están poniendo, Señor bendito, acuse, Dios, de recibo del mensaje. Están diciendo, escucho la voz, actúo en obediencia, y por eso te doy la primera parte. Yo bendigo la vida de cada familia, Señor, que está trayendo, Dios bendito, una promesa, Dios, de bendecir con sus diezmos, con sus ofrendas. Te agradecemos y te pedimos, Dios, que así como nos has bendecido hasta hoy, nos sigas bendiciendo, Dios, a lo largo del año. Oramos por cada familia, recibimos de sus manos diezmos. Yo recibo, Dios, de la mano de cada uno de mis hermanos diezmos, y de los de la semana pasada, Señor, para que, Dios, ellos sean bendecidos. Sé, Padre, que es un requisito indispensable el que lo recibamos, Señor, para que ellos sean bendecidos. Así que lo recibimos de su mano con alegría y oramos, Dios, que tú les bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos ya por despedirnos, no sin antes recordarles que el miércoles tenemos reunión de oración. Mande sus peticiones, no diga, ay, pues eso ya lo conoce Dios. No, vamos a unirnos como iglesia. Hemos recibido testimonios, estamos contentos porque Dios está contestando Así a las es. oraciones. Entonces tenemos reunión de oración 8 de la noche el miércoles, y martes, jueves y viernes usted y yo tenemos una cita en células virtuales. Estamos contentos de ver cada rostro en las fotografías. La oración ahí, online. sí, pero Es en que las, la oración. en las células. Oh. Las fotografías de Sí, los es cierto. reportes, Gracias a todos, en sí. verdad nos da mucho gusto verles Y a vemos cada quién uno. no fue. Sí, vemos quién no Vemos fue. quién no Ahí fue. luego ando mandando mensajito, Sí. no lo tome como regaño, más bien ese es nuestro reporte. La foto es nuestro reporte. Así Entonces es. vemos quién no está. Luego nos hacen Así saber. que no se preocupen si no salen bien. Exacto, Lo que no. queremos es verlos. A veces nos hacen saber, por ejemplo, Célula 11 nos puso ahí que faltó una persona, Sí. para uno que no llegó para la foto. Bueno, ya faltó sabemos en la célula que estuvo 11, ahí. en varias. No, de que Digo, en la esta foto. semana en varias faltaron varias. Ajá, entonces pero estamos bien contentos de ver sus rostros. Así es que no importa, como dice mi esposo, que llegue del trabajo un poco cansado, Sí. así, no importa. Lo importante es que usted escuche el mensaje de que está ahí en células, es Compartiéndose. hermoso. Eso es bien, verles, es bien precioso. Así es que bueno, vamos a ser despedidos. Vénganse, ¿quién se quiere venir? ¿Quién? ¿No? Ahí, ok. Ok. Bueno, pues Dios les bendiga, estamos despedidos. Dios les bendiga. Bendiciones.